la frecuencia de la restauración, alcanzando a Guatemala y el mundo para Cristo. Gracias por tu sintonía, amado oyente. Continuamos en el aire, cumpliendo con el mandato de la gran comisión, la orden que fue dada por parte de nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos a las naciones. Continuamos en el aire, para la gloria de Dios. Y usted ya conoce nuestra aplicación. Descárguela, que está esperando. Buen sonido, buena imagen, conózcala. Ya está disponible en Google Play de Android en dispositivos iOS. Búsquenos en TuneIn. Revelación del lado. En las zonas 6, 18 y 17, todo el día sintoniza la programación de Revelación y de el poder de la radio evangélica está en amando que a mí me gusta, amando que me bendiga, me gusta una alabanza, me llevo una palabra, tiene una proclamación. Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Damos gracias al Señor por este inicio de semana. Damos gracias al Padre porque nos concede nuevamente la oportunidad de poder dirigirnos hacia ustedes y tener este tiempo para poder conversar un poco más acerca de su palabra y pues de algunas situaciones que nosotros debemos ir enmendando. Tenemos de qué trabajar en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro ser para poder llegar a ser perfectos. Mi hermano Juan José. Dios bendiga, Héctor, hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es un privilegio estar acá, hermano, con ustedes y pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe y nos cambie y nos transforme. Necesitamos que Él sea nuestra guía, hermanos. Hay tantas cosas acá que, que tenemos que ir avanzando. Entonces, hermanos, que comencemos si quieren orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Vos se me olvidó aquel. No vino hoy nuestro invitado, bueno. No, se me fue la onda. Ahorita me estoy acordando. Bueno, oremos, Padre, en el nombre Gracias, de Señor, en Jesús. el nombre de Damos Cristo. gracias, Dios, Señor, por tu por tu amor, por tu misericordia, tu misericordia. bondad. En el nombre de Gracias, Señor, Jesús, en el nombre ten de Cristo misericordia de Jesús, Señor, nosotros. auxílianos, Haz que bendito tu Dios, en el palabra, nombre de Señor, llegue a los Jesús, corazones amado de Rey, aquellos, Señor Señor, Dios que poderoso. con En el tal vez nombre de Jesús, diligencia, Señor, Señor, bendice con cada uno de denuedo, están nosotros, buscando, Señor, hermanos, están cada uno de los esforzándose siervos, a por cada venir uno de las delante de ti. siervas, Señor, en Hoy el en el nombre nombre de de Jesús Cristo bendecimos a estas Jesús. personas que Te nos lo escuchan, ruego, te lo bendecimos esta suplico, radio, Señor, este canal, en el Señor, nombre en el de nombre de Cristo Jesús. Jesús, mi Damos Señor. gracias por todo, Te Padre, gracias suplicamos, Hijo, gracias Señor, Espíritu en el Santo. nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Amén. 56 91 29 99, nuestro número, hermanos, para que ellos quieran enviarnos sus peticiones de oración. Hoy a las 10 de la noche seguimos orando, rogándole al Señor su misericordia y su auxilio en el nombre de Jesús. Y esta mañana quisiera yo leerles en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido
los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. A mí me gustó mucho este pasaje. eh, Esta es la Biblia de las Américas. ¿Y cuántas veces no lo había leído, no he predicado acerca de esto? Pero algo que no le había puesto o que no me había fijado es la forma en que lo redacta la Biblia de las Américas y cómo se expresa acá el que es el escritor hacia la persona que está recibiendo esta carta tan valiosa, tan impresionante. Yo personalmente no creo en esa parte de la teología o de los teólogos que dicen, bueno, esto se lo dijeron a Teófilo, esto se lo dijeron a los corintios, por ejemplo, no, esto se lo dijeron a los de Tesalónica. En realidad la Biblia se la escribieron a nosotros, a los que hemos de heredar la salvación. Entonces, si está escrito en determinado ciclo, tiempo o momento para ellos, es en realidad a nosotros a quien el Espíritu nos está hablando a través de esto. Porque al momento que Él está diciendo acá, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y es que nosotros, hermanos amados, nosotros tenemos que investigar todo. Nosotros debemos de leer nuestra Biblia, no debemos de ser negligentes, sino que debemos de ser diligentes y examinar todas las cosas desde el principio y poner todas las cosas en orden para que nosotros podamos tener una verdad de las cosas que nos han sido enseñadas. Es aquí en donde nosotros debemos de poner en balanza a cada siervo y a cada ministro que hable la palabra, porque si no está hablando las cosas tal y como fueron escritas, ordenadas, con un buen espíritu, entiéndase, con una no manipulación de la palabra, sino que con un buen corazón y un buen llamamiento de parte de Dios para que las cosas que han sido enseñadas sean veraces, entonces nosotros nos podemos dar cuenta de la calidad de evangelio que estamos consumiendo hoy en día a través de todo tipo de medios, sea radial, escrito, televisivo, por medio de las redes, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser diligentes. Fíjate vos que, bueno, hermanos, de lo que vamos a hablar es precisamente eso, de la Diligencia. diligencia. Eh, en el formato, pues, fíjense, hermanos, o fíjate vos que estoy viendo yo algo que cuando la Biblia enseña acerca de diligencia, habla, bueno, se enseña acerca de una especie de cualidades que tiene la persona que va a hacer algo. En el caso de Lucas, el perfil de vida de él, pues muchos lo conocen como que él era médico. Si yo, la verdad, yo ahorita no me recuerdo si en algún lugar eso lo dice la Biblia, que él sea médico, pero en en el Vox Populi dirían, o en la generalidad, muchos de los que yo he escuchado, yo la verdad esa parte no la he revisado, pues dicen que él era médico, entonces él tenía cierto nivel de ser cierto eso, él tenía cierto nivel de experiencia en el hecho de indagar un poco más. No se quedaba necesariamente con lo que le decían, sino que tal vez por su mismo perfil de vida, por la formación que él tenía, eh, tendía a investigar un poco más. Ahora, ¿por qué estoy yo recalcando esto? Porque
Creo que tiene que ver mucho con la formación, la diligencia tiene que ver con formación. Y me llamaba a mí la atención algo, una frase que vos estabas diciendo, que decías un evangelio que estamos consumiendo, dijiste vos, me llamó la atención esa parte porque el evangelio, partiendo de esas palabras que vos pones, el evangelio que las personas puede ser que estén consumiendo, les está formando de cierta manera, O deformando, formando o mal formando. o deformando, sí, sí, pero fíjate vos que si fuese deformando, quiere decir que tenían una forma inicial Es que por y eso, la sí, deformaron. sí. Pero puede ser que haya una persona que ni siquiera haya llegado a ser formado Ujú. y que en lugar de estarlo deformando, realmente lo están formando de una forma De una forma inadecuada. correcta, incorrecta. Ajá. Entonces creo que eso de repente también tiene mucho que ver, porque lo que vos decís acerca de la deformación tendría que ver con una involución o la apostasía de alguien, o por ejemplo el hecho de que llegue en algún momento hasta a blasfemar. Sí, porque ahí Sí, dice él, ¿verdad? Dice él, investigado todas las cosas que desde el principio ellos fueron como testigos oculares y ministros de la palabra, es decir, personas que desde un principio empezaron a tener una buena siembra, pero que en el camino, si no fueron diligentes y no indagaron todo, mm, entonces hay un peligro de torcerse. sí, va. Entonces creo que puede venir esa parte de dos vías, como vos decís, por una formación mala y por una deformación. Sí, bueno. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que entonces nosotros debemos de estar expuestos o se tiene que estar expuesto a a una formación adecuada de un evangelio real, de un evangelio genuino, no es de un, sino que desde el evangelio real, el evangelio genuino. Entonces, en la medida en que una persona está siendo formada en el evangelio, en la verdad del evangelio, la misma formación que va teniendo le va inculcando y va intrínsecamente a él en la formación que está obteniendo la diligencia por querer ahondar más, ¿sí? Partiendo de eso, entonces yo pondría, por ejemplo, algunos aspectos fundamentales acerca de del comportarse de las personas, que si hay personas que no están indagando más, no están buscando más, no están adentrándose más, no están bogando más mar adentro, si no están esforzándose por eso, yo tendría que poner la siguiente pregunta. ¿Qué tanta diligencia puede haber allí y qué tanta formación le están dando? Porque así como le pasó a Lucas, él en algún momento le llegaron a explicar el Evangelio, se lo dijeron, se lo explicaron, se lo dieron a conocer. Pero él dijo, ah, esto está muy bonito, esto Ujú. está bueno, la salvación se oye bien, la resurrección de muertos se oye bien, el bautismo en agua suena bien, que Cristo fue el Mesías suena bien, pero ahora a mí me están haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento Teófilo con Lucas, con el apóstol, este, se tuvieron que haber puesto a platicar. De lo contrario, ¿cómo Lucas va a venir y hacer un escrito y se lo va a mandar a Teófilo del No era un puro hombre aire? común. Sí, entonces él sabía que tenía que darle certeza a quien se lo estaba enviando. Sí. Entonces esto nos lleva a pensar que el Señor forma los corazones de las personas en la medida de que están siendo diligentes en la búsqueda de la verdad. Sí. Y entonces ahí entonces nosotros debemos de entender que la diligencia es un producto de la siembra que hacen en nosotros. Porque en la medida de que siembran buena semilla, esa semilla va a dar fruto. Y el fruto lo que va a hacer es que va necesariamente a demandar Esa algún tipo de nutrientes. es, es la tarea de un buen maestro, estimular al alumno Ujú, para que se desarrolle
en lo que le está siendo instruido. Amén. Fíjate vos que ahorita que decís eso, sobre la educación que tenía Lucas, me recuerdo a Moisés, porque Moisés fue instruido. O sea, si hacemos una recapitulación de los siervos que descollaron, que sobresalieron en la palabra, más que otros, eh, tuvieron una formación académica, digámoslo de esta manera. Ujú. Dice la Biblia que cuando llevaron a Daniel A a Babilonia. Babilonia, juntamente con los otros tres jóvenes, que los que fueron echados al horno, dice que fueron instruidos en toda la cultura de ese reino, Ujú. es decir, su lengua, sus tradiciones, su forma, ritos y obligaciones de sus dioses, etcétera, las obligaciones con el rey, con lo que tenían que tributar, etcétera. Pero ellos nunca perdieron la esencia de lo que ellos traían, porque ellos habían sido formados en las escuelas proféticas, porque así lo deja ver la palabra. Ujú. Ellos tenían la palabra de Isaías, tenían la palabra, porque eran contemporáneos con Zacarías y con Jeremías. O sea, Ujú. ellos fueron formados en una escuela profética en el templo del Señor. Moisés, cuando fue rescatado de las aguas, fue creciendo él en todo lo que era el reino de Egipto, toda la cultura egipcia. Pero él tuvo que ser reentrenado y tuvo que haber sido reemplazada lo que él había sido instruido, y por eso fue que Moisés pudo redactar todo lo que recibió del Señor desde el principio, desde el Génesis, y por eso es que él escribe el Pentateuco, él escribe con detalle la revelación que recibió, no solamente los planos que recibió para hacer el tabernáculo del Señor. Tuvo que haber sido traspuesto ese hombre. Por eso es que escribió tanto. Ahora, voy a poner este ejemplo Que de hecho sí porque lo transpusieron, porque dice sí, que a él le mostraron el le modelo que mostraron vio el en el modelo cielo. que vio en Que el vio, cielo. ajá. Ajá, va. Entonces, voy a poner este ejemplo. eh, no me voy a poner yo como el bueno y este hermano como el mal, sino que voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, de la formación y de alguien que no está siendo bien formado. Y eso está relacionado con la diligencia. Está Está relacionado relacionado con con la la diligencia. diligencia. Hace 20, 24 años, yo le di jalón a un hermano, siempre le daba jaloncito a los hermanos, ¿va? Teníamos nuestro carrito, gracias a Dios, y ahí íbamos. Y me regresé. ¿Por qué te estás regresando? Es que se me olvidó. Y dije el nombre, ¿va? Déjalo, ¿por qué no se puso las pilas, va? No, es que les dije, ¿saben qué, mucha? Un día Dios me va a dar mis hijos. Y alguien va a tener necesidad de que les dé jalón. Y yo quiero sembrar. Eso está en mi corazón. Entonces, yo quiero que el Señor se acuerde de ellos un día y les haga misericordia, aunque sea por mi poca siembra que yo haga. Y lo fui a traer, regresé, ya íbamos como a unas 10 cuadras de la iglesia. Y me regresé. A la gracias, muchacha, ya me había asustado porque no tenía jalón. Y me regresé. En el camino me dijo uno de los que iba conmigo, que era primera vez que se iba en el carro. Y me dijo, hermano, ¿y usted en dónde sirve? Fíjate, hermano, que yo estoy en el departamento de discipuladores, le dije. Y su expresión fue, la gran hermano, sí, pues. El hermano, es que ahí donde usted está, ahí sí hay que leer la Biblia, ¿verdad? Me dice. O sea que en los demás departamentos no hay que leer la Biblia. ¿Y sabes de qué departamento era él? Ajá. De la alabanza. Y Es años lamentable. más tarde, sirviendo yo en otra iglesia, y de esa iglesia mandaron a alguien a capacitar a los de la alabanza de esa iglesia donde yo estaba. Ajá. Y lo primero que llega a decirles, el que los llegó a capacitar, les dice, es que miren, hermanos,
La alabanza es el ministerio, es el departamento más importante de toda congregación. Es lo que les dice. No les dice la Biblia es lo más importante para ustedes, la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante. No, y se lo recalcó durante 45 minutos, que ellos eran los más importantes de la iglesia. O sea, la formación, los malos maestros que hay hoy en las congregaciones, por eso te decía, generan que la gente esté consumiendo un evangelio que no indagan de dónde viene. Y no estamos hablando de que no, este fue hijo voy a poner el ejemplo como ya partido del doctor Antonio Ríos Paredes, que Dios lo bendiga, porque ahora todos son hijos de él. No, es el investigar, el indagar diligentemente la palabra. Dice Moisés cuando Moisés está recibiendo eh, el carnero para la ofrenda, dice en Levítico 10:16, y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que había sido quemado, y se enojó con Eleazar y con Itamar, los hijos, y habían quedado que le habían quedado a Aarón. Y Itamar, después él tiene gente bajo su dirección. Itamar significa costa de palmeras. Era un hombre que daba sombra, que tenía alimento, que tenía sustento. Pero en este caso no fueron diligentes y quemaron una ofrenda que no tenían que quemar, solo por decirlo así, solo por una ofrenda. Ya no digamos el de ponernos en un estrado a ministrar la palabra o a ministrar al Señor en la alabanza y adoración. Sí, sí, es lamentable. Fíjate vos que estaba yo revisando acerca del tema ese de lo de la formación y cómo eso puede impactar dentro de la diligencia. Es porque, por ejemplo, la formación que te da enfoque de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente importa. Y, y cuando una persona está enfocada en lo que realmente importa, se vuelve diligente en función de eso. Lamentablemente, como el ejemplo que vos pones acerca de los muchachos a los que les fueron a administrar el discipulado de alabanza, el enfoque eh, estaba haciendo que ellos fuesen diligentes, por decirlo de esta forma, o estuviesen enfocados en perfeccionar la técnica, ¿sí? Tal vez por ahí. Sin embargo, la Biblia, al final de cuentas, lo que nos enseña es algo diferente, pero no quiero poner controversia en eso, sino que quiero llegar a eso. Entonces, de acuerdo a la formación que tenés, te volvés diligente en función de alcanzar eso que te fue ministrado. Y, y cuando nosotros vemos la palabra diligencia, tiene que ver con perfección, tiene que ver con entrega, tiene que ver con persistencia, tiene que ver con, con poner un poco con poner de nuevo en las cosas que uno hace, o sea, el ímpetu, el deseo ferviente, eso que uno anda buscando. Ok. Entonces a mí me llama la atención porque, por ejemplo, alguien puede decir que el tema de la formación no es importante, pero, por ejemplo, yo veo a un apóstol Pedro y veo a un apóstol Pablo, que en el caso del apóstol Pedro escribe dos epístolas y el apóstol Pablo escribe 14. Yo no estoy diciendo que uno sea más grande que otro, no estoy diciendo eso, porque los dos eran apóstoles, pero sí el grado de uso que Dios utilizó para el vaso fue diferente. Y eso tuvo que haber visto, tuvo que estar relacionado necesariamente con la diligencia que cada uno de los dos puso, pero no después de conocer a Cristo.
sino que eso fue una diligencia previa que ambos traían. De hecho, el apóstol Pablo, él mismo dice que fue criado a los pies de Gamaliel, Sí. y él da como su currículum, ¿verdad? De decir, yo soy circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, hebreo, fariseo, no me recuerdo qué más dice. Y dice, criado o formado a los pies de Gamaliel. Pero cuando veo yo al apóstol Pablo, al Pedro. apóstol Pedro, veo a un apóstol al que le dan experiencias vividas, reales, que lo cambian de dimensión. Al apóstol Pedro lo hacen caminar sobre las aguas. Pablo, vos no lo ves caminar sobre las aguas, pero al apóstol Pedro sí. Vemos a un apóstol Pedro que blasfema, porque así dice la Biblia, que blasfemó, que de hecho incluso los que lo estaban escuchando decían, tú eres de ellos porque tu hablar te lo delata, tu forma de ser te lo delata. Entonces quiere decir que él, inherentemente a lo que ya Dios, o sea, ya dentro de él, cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó y lo comenzó a formar, le cambió la genética interna, que aunque él quería negarlo, no podía. ¿Sí? Entonces, él de cierta forma fue formado y le fue metida la diligencia interna, veámoslo de esa forma, que aunque él quería ser diferente, no podía. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pero él no se quedó allí, que aún y cuando vemos a un hombre que es pescador, que dice que no tenía letras, pero vos lo ves cuando se levanta en el primer discurso, que él habla y en Pentecostés y se convierten, no me recuerdo si fueron 5,000 o 3,000 personas, 3,000 personas que se convirtieron en el primer discurso de Pedro. Él lo primero que hace es sacar la Biblia. Sí. Porque dice hermanos o señor, no me recuerdo las palabras que utiliza, pero esos que ustedes están viendo ahí no están ebrios, sino que se está cumpliendo. ¿Y qué hace? Cita la Biblia. Él no se quedó en lo que era. La diligencia le fue imputada y entonces yo me imagino que en algún momento él haber dicho, no, yo tengo que aprender, yo tengo que leer. Si el Señor me puso como piedra, como piedra, como el que tiene las llaves de esto ahorita, yo tengo que instruirme. Sí. Y cuando vos ves, por ejemplo, las epístolas, la primera y la segunda epístola, él habla de cosas impresionantes, porque, por ejemplo, cuando habla en primera de Pedro 1:1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, he elegido. Solo esa expresión está hablando de una persona que cambió de dimensión según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. De hecho, vos ves la articulación de las palabras con las que él escribe, y es que mira, no es lo mismo escribir que hablar. No. Hablar es más fácil, escribir es más, por decirte de alguna forma, es más difícil. Y aquí él está escribiendo. Aquí no está dando un discurso. No. Aquí él tuvo que haber cambiado de dimensión para alcanzar esto. Ahora, ¿qué lo llevó a él de ser el pescador a que en la primera epístola que él escriba esto? La diligencia. Sí. Él tenía claro a lo que el Señor lo había llamado. Es que Pedro no era un hombre que se quedara quieto. Sí. Ese es el detalle. Exacto. Y eso es impresionante, porque entonces quiere decir que si las personas no tienen claridad de lo que buscan en su vida, de lo que fueron llamados para que Dios del propósito por el cual vinieron a esta tierra,
Si no lo tienen claro, no pueden ser diligentes, porque van a estar errando de un lado para otro. Y la diligencia no es solamente esforzarte y No, ponerle muchas ganas a algo. no. No, la diligencia está amarrada a un propósito eterno. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Sabes qué dice Segunda de Pedro? A ver, Segunda de Pedro 1:5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, imagínate. añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero en el versículo 15 dice, también yo, o sea, Pedro, procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar todas estas cosas. O sea, si alguien dice, no, pues es que, mira, ¿qué es diligencia? No se necesita ser un teólogo, no se necesita tener diccionario para saber qué es ser diligente, Ujú, simplemente. Creo que eso es en un lenguaje y en un sentido que cualquiera puede entender. ujú. El detalle está en que la diligencia requiere acción, Así es. no pereza. Ponerte en acción, cabal. Ese es el detalle. Entonces, cuando la gente se queda en diligencia, ya me quieren poner a estudiar, ya me quieren poner a trabajar, ya me quieren poner a hacer esto. Y se vuelve carga. Se vuelve una carga, porque por eso es ser ocioso. Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ser diligentes en conservar las santidades en la Biblia, Ujú. ser diligentes en buscar el rostro del Señor, ser diligentes en la comunión. Y, o sea, en sí en la Biblia podemos ver todo lo que dice que hay que ser diligentes. Solo al ver eso, si no se está haciendo eso, podemos entender nosotros que estamos siendo negligentes. Negligente. Y el ser negligentes es ser perezoso. Sí, es la contrapartida de la diligencia. Es el Sí, quedarte ocioso, el quedarte de cierta forma sin hacer nada, de brazos cruzados. pero tenemos que hablemos un poco del tema, no piensen que nosotros somos que solo la Biblia y todo eso, no. Hace un tiempo estaba viendo yo con mi nietecita esta película de Wall-E Ajá. y me recuerdo yo que estaba están en la nave y cuando ya llega el momento en donde le dan un manual y llega el cuate que por fin se logra parar, Ah, el gordito. ajá, y dice, Manuel, haz tal cosa. Y entonces el robot lo que hace es que le levanta la tapadera al libro para que él empiece a leer. Hoy en día ya estamos así, que la gente todo, el Alexa, el tal esto, tal lo otro, empieza la gente a volverse inútil, Sí. perezosa, ociosa. Y cuando hablaba yo al principio de que el evangelio que se está consumiendo es porque la gente no lee sus Biblias. Antes de entrar te contaba de que mi hermana me compartía que hacen falta hombres que salgan a la calle a evangelizar con ellas, Ujú. porque solo mujeres hay. O sea, hayamos un montón de hombres negligentes que no estamos haciendo el trabajo que es necesario. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. No dice las mujeres son pocas. Ujú. Las mujeres son muchas las que dice el profeta Isaías, que son multitud de evangelizadoras. O los salmos creo que dice. No. No me recuerdo. Bueno, ahorita me bloqueé en ese momento. Pero sí dice que son multitud de mujeres que evangelizan. Pero, pero ¿cuántos varones no hay que el Señor les ha estado haciendo el llamado y ahorita se los está recordando nuevamente que tienen que salir a evangelizar, que tienen que salir a dar testimonio? ¿Cuántos pastores se acostumbraron a solamente pararse al púlpito y dar un mensaje y no están saliendo con su gente que ya tienen en la iglesia a ministrar, a orar por la gente, a visitar hogares, a visitar a la viuda, a visitar al huérfano, y no lo estás haciendo, pastor? Eso es ser negligente. Sí. Eso es ser negligente.
Y en realidad, hermanos, no la diligencia, como hablaba mi hermano Juan José, y ponía yo el ejemplo de que Moisés también había sido, y Moisés tenía una educación. El hecho de que alguien no tenga una educación, quizás ni llegó siquiera a tercero o sexto primaria, o como me pasó a mí, Ujú. yo tuve que sacar mi bachillerato por madurez porque dejé de estudiar en un tiempo. Y ahí me tuve que empezar a poner al día. Eso no era excusa para Pedro el que le dijera, Y es que fíjate vos, necesito, el Señor, enséñanos a orar como tú oras. sí, Ellos tuvieron que, ya no fueron con los maestros y con los doctores de la ley, ujú. pero sí buscaron lo que estaba escrito en la palabra. Y es que fíjate vos que, de hecho, por eso es que yo mencionaba hace un momento y decía que precisamente cómo es que te llaman, cómo es que te forman, cómo es que te comienzan a trasladar el evangelio, te va metiendo la visión o te va mostrando el llamamiento. No le digamos la visión, porque pareciera ser La de de un esto, hombre, la de un la de hombre. un hombre o la visión no sé, pero digamos, Dios te va a dar el llamamiento para el cual fuiste, para el cual nosotros venimos a esta tierra. Él lo va a hacer, ¿sí? Bueno, lo cierto es que cuando ya el llamamiento está, el Señor comienza a desesperar a las personas para que alcancen ese llamamiento. El inconveniente que puede estarse dando o que se está dando es que la formación que se está teniendo es a un llamamiento natural, a un llamamiento terrenal solamente. Tal vez vamos a redundar en muchas de las cosas que hemos estado hablando en otras ocasiones, pero el llamamiento para el cual es más fácil atraer a la gente es para que sea sano. Sí, Y Dios lo quiere sano a uno. O sea, yo no estoy diciendo que no, pero no ese es el fin principal. no, El Señor quiere restaurar los matrimonios. Y sí, sí, Dios lo quiere, pero se está predicando más acerca de los beneficios que de aquel que da el beneficio. exacto, amén. Entonces, cuando te plantean el llamamiento para que seas rico, para que tengas plata, para que tengas tu millón de quetzales en la cuenta, para que tengas tu buen carro, tu buena casa, el llamamiento que te están lanzando es para eso. Entonces es lo que inculcan. Y entonces la diligencia va enfocada a alcanzar eso que te enseñaron. Ajá. ¿Sí? Cuando realmente el llamamiento es eterno, Llamamiento santo, es dice. un llamamiento santo. Es un llamamiento que no está en el corazón de un hombre, sino que es un llamamiento que está y nació en el corazón de Dios. Y lo que nos llamó es a ser santos, como Él es santo. Entonces, en la medida de que eso se da, nuestra diligencia va enfocada a esa situación. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque precisamente la diligencia tiene que estar enfocada. Entonces, cuando el llamamiento ya existe, ahora nos toca a nosotros trabajar en pos de eso. Entonces, ese llamamiento, al ser genuino de Dios, te va a demandar la diligencia. Te lo va a demandar. ¿Por qué? Porque es necesario. Es como el apóstol Pablo decía, es una impuesta necesidad. Y entonces haces las cosas en función de eso. Y entonces le pones ímpetu, le pones el amor, le pones tu tiempo, tu pensamiento a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que el apóstol, el evangelista Lucas,
dice, yo me dispuse a ordenar en forma, a documentar esto ordenadamente para enseñártelo, oh Teófilo. Ahora, eso demandó tiempo. Sí. Y el problema está con el tema de la diligencia, es que la diligencia es persistente, o como decir, yo me recuerdo que decíamos antes, hermano, usted persevere. Sí, Si te recordás, ya sí, casi sí, esa sí, palabra ya no se ya casi escucha, no. pero así decíamos antes. ¿Cómo está, hermano? Aquí perseverando. Ahora, ¿qué es lo que dicen las personas? ¿Cómo está, hermano? Aquí bendecido. Sí, te has dado Sí, cuenta. sí, sí. El concepto ha cambiado. Ujú. Y yo no estoy diciendo que nosotros no estemos bendecidos, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, yo escuchaba la palabra que era perseverando, es porque decía, me estoy esforzando por alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Ah, qué grueso vos. ¿Cómo es la palabra? Mira de lo que estás hablando ahorita. Primera de Corintios 15:19. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo si solamente para esta vida esperamos en Cristo. Sí, 1 Corintios Primera de 15. Corintios 15:19. Ujú. De hecho, a mí, ¿querés que te diga algo? De mis versículos que yo regularmente ando rumiando, son esos. Sí, Porque esos, voy a hablar a nivel personal ahorita, para mí, esos son los que me dan equilibrio. sí. A mí ese es uno de los versículos que me da equilibrio porque yo digo, no, yo no puedo esperar en Cristo Jesús solamente para esta tierra. Porque para esperar solo para esta tierra, no, yo tal vez, no sé si se va a escuchar bien o cómo, pero yo digo, para eso no necesito a Dios. No, Para vivir solo para esta tierra no se necesita a Dios. no. Ahora, para vivir bien, sí, pero para vivir bien y trascender, sin lugar a dudas lo necesitamos a Él. Sí. Porque de lo contrario, pues solamente igual ser como cualquiera de los que no creen en Él. Sí, porque por eso dice la palabra, ¿verdad? Que los que buscan, dice, no os afanéis porque habréis de comer, vestir, porque de esto se afanan, dice, esto buscan los hombres de esta tierra. Ujú. Ya, o sea, ellos no tienen a Dios y se afanan, trabajan, se levantan temprano, se acuestan tarde, le ponen interés a su partido de fútbol, compran su comida, hacen su churrascón con sus amigos, con su familia, pasan tiempo de calidad con ellos, hacen sus viajes, etcétera, y les va bien. Sí. No necesitan a Dios, Y pero fíjate, esa es su recompensa en esta tierra. y fíjate vos que, y no estamos diciendo que eso sea malo. No, O sea, todo lo que vos acabas de describir no, no es, en no, sí mismo no es malo. no, no es malo. El problema es creer que eso es todo. Creer que esa es la vida y que ya están realizados. No, Exacto. porque por eso le dice aquel hombre, Mm, necio, mm, todos estos bienes has acumulado en esta tierra y de quién será todo esto. mm, Porque Lázaro fue atormentado en esta tierra con muchos tormentos y aflicciones. Y tú tuviste una vida llena de placeres. Pero ahora él es consolado y tú eres afligido. ¿Por mm, qué? Porque Lázaro estaba en el seno de Abraham y él estaba en el infierno, en el Seol quemándose. mm. Porque no había procurado con diligencia su salvación y tuvo la oportunidad. De hecho era hijo. Y era hijo de Abraham. De hecho era hijo. Ujú. Entonces, si hoy el evangelio en el cristianismo que se está vendiendo, lo digo así vendiendo porque le venden un falso evangelio a la gente, es como aquello de aquellos que suben a las camionetas a vender cosas, y mire esto, le va a quitar esto, se lo está vendiendo. Y Ajá. como la gente tiene necesidad de eso, se lo compran. Ya. Y así yo soy desde los púlpitos. Venga con sus enfermedades, venga con sus necesidades, venga con esto y con lo otro. Y Dios lo va a sanar. Amén. Si el Señor quiere. Sí, y es que es lo que repetimos constantemente nosotros, ¿verdad vos? No es que no lo vaya a hacer, y No. no es que se tenga ese beneficio, Ujú. pero no es el fin, Pero no no ese es es el el fin, no fin. es el fin, No. no es el fin, este, no es el fin que nunca nos enfermemos, si somos humanos. El fin del Evangelio es arrepentidos y convertidos. Así es, ese es el Y una objetivo. vez que el hombre, la mujer se arrepiente y se convierte, dice, y vendrán del Señor Ujú. tiempos de refrigerio.
Amén. O sea, ¿cuándo van a venir? No se sabe, pero que van a venir y van a llegar, llegan. Así es. Y Dios es bueno, todo, siempre. Pero cuando nosotros tenemos que inquirir e indagar con diligencia, yo me recuerdo que hay dos pasajes en la escritura, uno en el libro de Judas y el otro, no me recuerdo, creo que está en el libro de Josué. Josué, ¿qué es? No me recuerdo. Pero en el libro de Josué dice, y esto está escrito en el libro de Jacer, cuando dice, oh sol, detente En en Gabaón. Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Esto está escrito también en el libro de Jacer. Dice el libro de Judas, de estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes? De los ángeles, de los que habían caído y de todo eso. ¿Y dónde está? Entonces, para ser diligente e inquirir en la palabra, uno tiene que buscar esos escritos. No es que eso no está en el canon bíblico, entonces eso no es Biblia. No, hombre, la Biblia está diciendo indaguen, lean, infórmense, aprendan, instruyanse. Fíjate vos que Eso es lo que está diciendo. es que fíjate vos también el hecho de mirar dónde vemos el tema de las diligencias también acerca del llamamiento genuino de parte de Dios, cuando el apóstol Pablo, él está exponiendo la palabra. Hay una parte en donde eh, dice la Biblia que había los de Tesalónica eran más nobles Sí. que los de, vamos a ver, no, No, los los bereanos bereanos eran más eran nobles más que los nobles tesalónicos. que los de Tesalónica. Y que porque ellos iban a indagar, iban a revisar las escrituras para ver que lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, estaba predicando, fuera cierto. Ahora, en ese tiempo no estaba la Biblia como nosotros la conocemos, el canon bíblico no existía como tal. El tema es en dónde investigaban ellos. Ellos investigaban o en la Torá, o en los Salmos, o en los en el Antiguo Testamento, Sí, digamos, y que es ¿no? que te digo una cosa, todo eso era profético, Así es. todo eso era profético. Ajá. No me voy a meter a clavos y le voy a machucar algún apóstol, pero muchos apóstoles dicen que ellos son los que tienen, los que dan la palabra y el profeta se la certifica, Uh-huh, y no es así, uh-huh, porque ahí ellos eran apóstoles, y ellos eran los que estaban certificando lo que los profetas habían hablado. uh-huh. Y ahí también hay una negligencia por parte de nosotros como cristiandad, como ovejas, por decirlo de esta manera, en donde nosotros tenemos que indagar lo profético. Por eso dice, la Biblia dice que es la palabra profética más segura, Uh-huh. no los libros del apóstol fulano de tal, no, Fíjate es vos, la Biblia. de hecho, en algún lugar yo estaba chuteando a vos ahí en la página de alguien, no recuerdo quién, en dónde, y en algún momento, a lo mejor no lo digo vos, eso está fuera de foco. Iba a decir algo, no, mejor no, sigamos Va, con dale, la... el Señor te Sí, guardó. Pero sí, ¿a qué voy? porque es que eso nada que ver con lo que estamos hablando. ¿A qué voy con Es esto? decir, el chisme. Sí, sí, Dios te perdone. Vos. Es que miren, hermanos, estamos en un proceso de formación siempre todos hasta el día que el Señor nos arrebate y seamos transformados. O sea, hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas dentro de nosotros y que tenemos que de veras indagar por la verdad. Por eso es que a mí me golpea tanto esa palabra que Lucas le dice, he, he visto la necesidad de indagar Uh-huh, lo que desde el principio fue hablado por los que fuimos testigos oculares, lo que hablaba de Pedro, que tuvo sus propias experiencias, al igual que Pablo, y como ministros de la palabra. uh-huh. O sea, no somos ministros del marketing, pues. No somos ministros si no seríamos ministros de economía para estar hablando solo de plata, estarle pidiendo pisto a la gente. No, lo que nos mandó el Señor es administrar la palabra, lo que está escrito, y por ende tenemos nosotros que indagar lo que hablamos y lo que recibimos.
porque si no solo se convierte en un evangelio en donde estamos predicando, sí, que las mujeres usan pantalones, no, que usan faldas, no, que usan los varones el pelo largo, no, que usan tatuajes. Algo que tenga mujer. Entonces se utiliza una forma de prédica de ataque, y sí, la gente, pero no es el evangelio, No, no es el evangelio es buenas nuevas el evangelio es buenas nuevas de salvación. de salvación. Es eso y te motiva a crecer, Sí, te motiva a, no, no, perdón, la palabra creo que no es motiva, te cambia la genética porque te transforma. ¿Eh? No es que te motive, porque una motivación es un altibajo. Eso es, voy a estar arriba y mañana estoy abajo. Y me motivan otra vez y voy para arriba. No, el evangelio no es motivación, ¿sí? El evangelio es transformación. El evangelio te cambia porque te cambia. Si no, no es evangelio. No hay otra. Entonces, ¿a qué vamos? En la medida que el evangelio te cambia, cambias por dentro y eso te obliga a hacer cosas que antes no hacías. Si antes no leías, cambian la naturaleza para que leas, sí. porque te crea una necesidad interna para crecer. Y hace la semana pasada, o antepasada creo yo, que hablábamos y te decía yo de unas personas que su lenguaje era muy escaso, la forma en que hablaban. Entonces vos me decías, es que porque no leen, y es cierto, ¿Sí? cuando uno lee, tu forma de escribir cambia, tu forma de hablar cambia. ¿Por qué? No es porque te la lleve uno de muy fino, no, es que simplemente ¿Aprendiste? aprendiste. Ajá. Y ahí en el libro de Proverbios, en el diccionario de Strong Concordance o la concordancia Strong, hay una palabra cuando habla acerca del hombre que tiene éxito y es andrónicos. Uh-huh. Y eso es un hombre de éxito. Uh-huh. Y es porque es un hombre que fue diligente. Cuando vemos a los proverbios, dice, aprende proverbios. ¿Para qué? Uh-huh. ¿Para que hables lenguas? No. Aprende proverbios para que sepas cómo imponer las manos a la gente. No. Dice, para que te vaya bien. Uh-huh. El hombre que tiene proverbios aprende de los errores que cometió el otro, para que le esté diciendo, no cometas esos errores. Mejor mira este proverbio. Y fíjate vos que el hecho de, Y ese es un éxito para la vida diaria, cotidiana. y fíjate vos que de hecho el tema de que uno lea, de que uno se instruya, de que uno investigue, de que uno se culturice, le ayuda a uno a darse cuenta que conoce menos. Sí, Entonces, pareciera contradictorio, pero te hace más humilde. Cuanto más conoces, te das cuenta que no conoces nada. exacto. Y entonces eso te vuelve humilde Uh-huh. y te vuelve una persona que tiende más a escuchar. Y, y eso lo que hace es que te vuelve diligente porque te hace que te esforces en decir quiero conocer más, Sí. quiero conocer más, quiero aprender más y te das cuenta que no sabes. A mí de hecho me ha pasado porque digo, eso yo no lo había escuchado, yo eso no lo había visto, eso yo de veras, pero ni de cerca. Entonces, Y cuando lees, te das cuenta, este ya sé de dónde sacó esto. ajá, sí, Este lo buscó en tal lugar. sí, pero aprendió, o sea, Aprendió exactamente, entonces ajá. mira, pues, aquí te voy a contar una anécdota rápida. Yo le decía al pastor de allá de la zona 7, a ver si de repente me escucha. Yo le digo, hermano, le Saludos, digo, pastor. ya sabes, si nos escucha, ya sabes quién es. Z7 le voy a decir. Va, la cosa es que yo le digo, hermano, le digo, ¿qué pasó? Me dice, usted cree que yo no le pongo atención a sus prédicas, pero yo quiere que le diga un par de dos, le digo, usted ha dicho unas cosas ahí que de veras, le digo,
Yo tengo 20 años y me he esforzado por tratar de escucharle. 20 años, más de 20 años, ¿no? Pero eso que usted ha dicho ahí, varias de las que ha dicho, yo no se las he escuchado a nadie, hermano. Y cuando yo las miro, y como se llama, digo, ay, este tiene razón, digo yo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no sabes. Sí, Y eso te hace diligente. Cuando uno logra identificar que uno tiene una meta y tiene llamamiento celestial de parte de Dios y que lo puedes llegar a alcanzar, pero te das cuenta que estás necesitado, que te faltan herramientas o te falta algo para alcanzarlo, eso te vuelve diligente, tu necesidad. Con sí. esto cierro. Había una niña en uno de los, de los memes que salen, decía una niña, le preguntaba a un empresario, mire, disculpe usted, ¿qué fue lo que lo motivó para ser empresario? El hambre, mija, le dijo, le contesta. El hambre es la mejor motivación que puedes tener, porque la necesidad tiene cara de chucho. Pero es cierto, vos, Es cierto. uno se vuelve diligente en función de las necesidades que también tienes. Y si no hay necesidad de Dios, no hay diligencia para buscarlo. Amén. Un buen cierre. Sí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahí sépanos disculpar algunas cositas que a veces se nos salen, pero no pretendemos venir a llevarnos aquí de que lo sabemos todo. Por eso precisamente estamos hablando de eso, hermano. Necesitamos aprender todos y ve usted cómo el Señor va a ir cambiando su caminar. Que el Señor le bendiga, le prospere, le sobreabunde en esta nueva semana y comparta con nosotros 56 91 29 99. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Esta semana subimos las bases para la Convocatoria. convocatoria de niños y ahí se va a enterar usted de qué es lo que estamos trabajando. En nombre de Jesús, que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga, hermanos.